reloj marca la medianoche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? En un antiguo colegio rodeado de historias, trabajaba Elena, una dedicada limpiadora cuya vida estaba a punto de cambiar. El colegio, una estructura imponente con décadas de historia, era conocido por su excelencia académica, pero también por los rumores que lo envolvían, historias de apariciones y eventos inexplicables que se susurraban en los corredores. Elena, una mujer pragmática y de pies en la tierra, nunca había prestado atención a tales cuentos. Para ella, el colegio era simplemente un lugar de trabajo, aunque admitía que había algo en la soledad de las aulas vacías y los largos pasillos que a veces ponía los pelos de punta. Una noche, mientras realizaba su rutina de limpieza después de que todos se habían ido, comenzó a experimentar fenómenos que desafiaban toda explicación lógica. Todo comenzó con pequeños incidentes, luces que parpadeaban sin razón aparente, puertas que se cerraban solas y el eco de pasos en los pasillos vacíos. Al principio, Elena intentó ignorar estos eventos, atribuyéndolos al viento o a problemas eléctricos. Sin embargo, no pudo encontrar una explicación razonable para lo que sucedió a continuación. Una noche, mientras limpiaba el auditorio, escuchó claramente la risa de niños proveniente del escenario. La risa era juguetona, pero no había nadie allí. Intrigada y un poco asustada, se acercó al escenario, solo para encontrarlo vacío. Pero entonces, en el silencio que siguió, una voz susurró su nombre desde las sombras. Elena, helada por el miedo, huyó del auditorio, convencida de que algo o alguien habitaba el colegio además de ella. Los eventos se intensificaron con cada noche que pasaba. Libros que se caían de los estantes por su cuenta, susurros en las aulas que se silenciaban cuando entraba, y lo más perturbador, el reflejo de una figura desconocida que la observaba desde los espejos. Elena sabía que estos no eran simples trucos de su imaginación, algo paranormal estaba ocurriendo en el colegio. Decidida a encontrar respuestas, Elena comenzó a investigar la historia del colegio. Descubrió que había sido construido sobre las ruinas de un antiguo orfanato que se había incendiado trágicamente hace más de un siglo, llevándose la vida de muchos niños. Comenzó a sospechar que los espíritus de esos niños estaban atrapados en el colegio, buscando ser notados o quizás buscando ayuda para encontrar la paz. Elena empezó a experimentar sucesos que, aunque inicialmente parecían tener un origen sobrenatural, pronto revelarían una verdad más oscura y profundamente humana. Después de las primeras experiencias inquietantes en el colegio, Elena decidió llevar su investigación un paso más allá. No contenta con las explicaciones sobrenaturales y movida por su propia lógica, comenzó a indagar en los archivos del colegio y en registros locales, buscando cualquier pista que pudiera explicar los fenómenos que estaba presenciando. Lo que descubrió fue un capítulo olvidado en la historia del colegio, uno que muchos preferirían mantener en secreto. Décadas atrás, el colegio había sido el escenario de un escándalo que implicaba al fundador del colegio y desapariciones inexplicables de estudiantes. Aunque el caso fue rápidamente encubierto, las pruebas que Elena encontró sugerían que los eventos actuales podrían estar relacionados con aquellos oscuros días. Con cada noche que pasaba, Elena se convencía más de que las manifestaciones que experimentaba eran el eco de antiguas injusticias marcadas en la memoria del edificio. Los susurros, las sombras, las luces parpadeantes comenzaron a tomar un nuevo significado, no como señales de presencias espectrales, sino como manifestaciones de traumas pasados, atrapados en las paredes del colegio. La determinación de Elena por desentrañar la verdad la llevó a confrontar a las autoridades del colegio, quienes reaccionaron con evasivas y advertencias veladas. Pero cuanto más intentaban disuadirla, más resuelta se sentía a sacar a la luz los secretos del colegio. Una noche, mientras documentaba anomalías en el sótano del colegio, donde antiguamente se encontraban los archivos, Elena fue sorprendida por una figura encapuchada.
La confrontación que siguió fue tensa y peligrosa. La figura intentó intimidar a Elena para que cesara su investigación, revelando ser un miembro del personal con décadas de servicio en el colegio, guardián de los secretos que Elena buscaba exponer. La lucha entre Elena y la figura encapuchada culminó en un momento crítico, donde, en un acto desesperado por escapar, Elena logró desenmascarar a su atacante, descubriendo no a un fantasma del pasado, sino a un ser humano, tan vulnerable y temeroso de la verdad como cualquiera. Elena, después de su confrontación en el sótano, sabía que había destapado solo la punta del iceberg. La figura encapuchada, aunque inicialmente parecía ser una amenaza, resultó ser un antiguo conserje del colegio, Marcos, quien había estado en el centro del escándalo décadas atrás. Marcos, ahora un hombre mayor lleno de remordimientos y secretos, finalmente accedió a hablar con Elena después de ser confrontado. Marcos le contó a Elena sobre los años oscuros del colegio, cuando ciertos miembros del personal y de la administración estaban involucrados en actividades nefastas. Las desapariciones de estudiantes no fueron accidentes ni coincidencias, sino el resultado de una red de silencio y corrupción. Los susurros y las sombras que Elena había experimentado eran, en su opinión, el resultado de años de dolor y sufrimiento impregnados en las paredes del colegio, un recordatorio permanente de aquellos que nunca tuvieron justicia. Elena, ahora con la verdad en sus manos, se enfrentó a un dilema moral. Podía exponer la historia, arrojando luz sobre las injusticias y posiblemente destruyendo la reputación del colegio, o podía buscar una forma de honrar la memoria de los perdidos sin causar más dolor a los inocentes que quedaban. Después de mucha deliberación, decidió que la verdad, por dolorosa que fuera, necesitaba ser escuchada. Armada con la información proporcionada por Marcos y sus propias investigaciones, Elena escribió un detallado artículo de investigación, presentándolo no solo como una exposición de los horrores pasados, sino también como un llamado a la reflexión y al cambio. Publicó su historia en un medio de comunicación de gran alcance, provocando una ola de reacciones en la comunidad. Las autoridades se vieron obligadas a actuar. Se inició una investigación oficial, durante la cual se descubrieron más pruebas de los crímenes cometidos en el colegio. Aunque muchos de los responsables ya habían fallecido o eran demasiado ancianos para enfrentar la justicia, el colegio se comprometió a honrar la memoria de las víctimas, creando un memorial y estableciendo un fondo de becas para estudiantes necesitados en su nombre. Para Elena, el proceso fue catártico pero agotador. Aunque había momentos en que dudaba de sus acciones, al final se sentía satisfecha de haber dado voz a aquellos que habían sido silenciados. Su valentía no solo reveló una verdad oculta, sino que también inició el proceso de curación para una comunidad herida. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. En las sombras de un antiguo colegio, cuyos muros guardaban más secretos de los que sus años podrían contar, trabajaba Martín, el conserje, quien se deslizaba silencioso como un fantasma entre los pasillos y aulas vacías. Una noche, mientras la luna se escondía tras nubes inquietas, Martín comenzó su ronda nocturna. La escuela, un laberinto de sombras y silencios, parecía cobrar vida propia. Cada crujido de la madera, cada suspiro del viento, parecía susurrarle secretos oscuros. Martín, aunque acostumbrado a la soledad y al silencio, no podía sacudirse una creciente sensación de inquietud. Todo comenzó a cambiar cuando pasó junto a la puerta del aula 104, una sala que había permanecido cerrada y olvidada durante años, tras un incidente que pocos recordaban y nadie mencionaba. Aquella noche, la puerta estaba entreabierta, dejando escapar un susurro frío que erizó la piel de Martín. Decidió ignorar las advertencias que su mente le gritaba y se adentró en la habitación. Dentro, el polvo danzaba en haces de luz lunar, y todo parecía tal y como se habría esperado de una clase abandonada, salvo por un detalle: en la esquina más alejada, bajo la ventana, había una figura. Al principio, Martín pensó que era un maniquí o una broma pesada de los estudiantes,
pero cuando la figura se movió, su corazón se detuvo. Era un hombre, demacrado y salvaje, con ojos que brillaban con una locura inconfundible. Martín, paralizado por el miedo, apenas podía respirar mientras observaba al hombre, que murmuraba y se retorcía entre sombras y luz. Palabras sin sentido, historias de otros tiempos, fluían de sus labios como un río oscuro. Martín se dio cuenta de que todas las historias paranormales, los susurros y las apariciones, no eran más que el eco de la locura de este hombre, atrapado en el tiempo y el espacio, escondido en el corazón olvidado del colegio. Con cada noche que pasaba, Martín se sentía más atraído por el aula 104 y su ocupante. Empezó a dejarle comida y agua, observando desde la distancia cómo el hombre, al que había empezado a llamar el guardián, sobrevivía en su confinamiento autoimpuesto. Martín comenzó a entender que el colegio no estaba embrujado por fantasmas, sino por los fragmentos rotos de una mente perdida. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba Martín intentando comprender y ayudar al guardián, más se daba cuenta de que la línea entre la cordura y la locura es delgada y frágil. Comenzó a cuestionar su propia percepción de la realidad, preguntándose si, al intentar salvar al guardián, él mismo se estaba perdiendo en la oscuridad. La historia de Martín y el guardián se convirtió en una danza macabra de salvación y perdición, un espejo de la locura que se esconde en las sombras de la mente humana. Pero esta historia no ha terminado aún. El destino de Martín y el secreto del aula 104 siguen esperando en la penumbra, susurrando a aquellos que se atreven a escuchar. Mientras las semanas se deslizaban en un torbellino de secretos y sombras, Martín empezó a notar cambios en sí mismo. Los corredores del colegio ya no le parecían tan vacíos ni tan silenciosos, ahora, eran compañeros constantes, testigos de su lenta transformación. Las voces que antes solo murmuraban en la periferia de su conciencia comenzaron a hablarle directamente, tejiendo historias que resonaban con las del guardián. La realidad de Martín se convirtió en un lienzo donde la locura del hombre escondido en el aula 104 pintaba cada vez más trazos. Las conversaciones que mantenían, separados por la distancia y la cordura, se volvían más profundas, más personales. Martín encontró en el guardián no solo un reflejo de sus miedos más profundos, sino también un amigo inesperado, alguien que, a pesar de su locura, entendía el aislamiento y la soledad que Martín había sentido durante años. Una fría noche de invierno, Martín tomó una decisión. No podía dejar al guardián en su prisión de sombras y silencios. Movido por una compasión que rozaba la obsesión, planeó liberarlo, convencido de que, juntos, podrían encontrar un lugar donde ambos pudieran pertenecer, lejos de los muros que los habían confinado de maneras tan distintas. Sin embargo, cuando abrió la puerta del aula con su llave maestra, el cuarto estaba vacío. No había señales del hombre que había consumido sus pensamientos y emociones durante meses. Solo quedaban el polvo y el eco de una risa distante, tan fría como el viento invernal que se colaba por la ventana rota. Martín buscó frenéticamente, negándose a creer que el guardián había desaparecido sin más. La búsqueda de Martín lo llevó a cada rincón oscuro del colegio, pero con cada puerta que abría y cada sombra que investigaba, la verdad se volvía más clara. El guardián nunca había sido un hombre escondido, era la manifestación de la propia locura de Martín, un símbolo de su soledad y desesperación. Martín había creado un amigo, un enemigo, un misterio, todo en su mente, luchando contra su propia cordura. El colegio, con sus corredores silenciosos y aulas vacías, volvió a su quietud habitual, pero para Martín, nunca volvería a ser el mismo. Había enfrentado la oscuridad dentro de sí mismo y había salido transformado. Aunque el guardián ya no caminaba a su lado, las lecciones de su existencia imaginaria permanecían. Martín comprendió que la única forma de escapar de su prisión personal era enfrentando la realidad, aceptando su soledad y buscando la luz en lugares donde antes solo veía sombras. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo.
Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.